Y bueno, este es el resultado. Vean, aquí ya la tenemos. Y entonces ya tenemos lo que son las nuevas bocinas en las dos partes. Bien amigos, bienvenidos a otro video más de su canal Tecnovata. Hoy por aquí tengo lo que es el motor. Bueno, aquí no se ve muy bien. Para los que no conocen, este es el motor de un ventilador. Y bueno, el problema que tenía este ventilador era que esto no giraba. O sea, el ventilador en sí no giraba. Tenemos aquí estas dos piezas. Vean que esta pieza que tenemos aquí tiene un eje y tiene una masa. Y esto que tenemos aquí es un bobinado de cobre. Entonces ahí tenemos lo que es el rotor y el estator. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno? Bueno, este que tenemos por aquí, vean que tiene el bobinado de cobre. Vean que ahí se ve todo el bobinado, todo el alambre. Y es por donde pasa la corriente. Y vean que aquí tiene un metal. Y entonces esto genera un campo magnético. Y esto que tenemos aquí es una masa metálica. Vean que aquí tiene estas partes. Y esta se ve atraída por lo que es el campo magnético. Recuerden que el campo magnético, los imanes, atraen lo que es el metal. Entonces este campo magnético se va pasando aquí y va haciendo que esto gire. Y esto a su vez, este eje está conectado al aspa del ventilador, que es este que tenemos por aquí. Este es el aspa. Y entonces esa aspa gira y genera viento, pues, o sea, bueno, no lo genera, lo impulsa. Y bueno, eso es el trabajo principal de un ventilador, de lo que es un ventilador. Entonces, este ventilador, para que él pueda girar, entonces él lleva estas dos carcasas, lleva una adelante y una atrás. Y esto va metido aquí. Vean que queda muy cerca de lo que es la masa metálica. Y va encerrado todo esto aquí como en una jaula. Entonces eso es en esencia lo que es un ventilador. Entonces, ¿qué pasó con este ventilador? Este ventilador, para que el eje pueda girar, para que el eje haga esto, necesita sostenerse en dos partes, aquí y aquí. Y el eje va metido en estas piecitas, que aquí se le conoce como bocina, y él gira sobre ella. Gira, y eso es lo que permite que gire. Este no lleva rodamiento, sino que lleva estas bocinas. ¿Y qué pasa? Bueno, que con el tiempo él se va llenando de polvo, se va llenando de impurezas, se va perdiendo lo que es la lubricación y empieza a quedarse, lo frena, pues empieza ya deja de girar. Y entonces toca hacerle mantenimiento, que es cambiarle lo que son las bocinas. Vean que aquí también tiene óxido. Eso es por el tiempo que duró parado sin funcionar. Y entonces se va oxidando y se va perdiendo lo que es ese deslizamiento. Y entonces el ventilador se queda trancado. Tú lo enciendes, el motor suena, emite un sonido, pero no gira. Si tú le das con la mano, él intenta girar, pero al momento se vuelve a detener. Entonces eso es por eso, porque ya tiene mucha fricción en lo que es las bocinas. Entonces bien, ¿qué debemos hacer ahí? Lo que debemos hacer es desarmarlo. En otro video ya yo mostré cómo desarmarlo. Y bueno, tenemos esta parte, esto va aquí adentro, esto va por encima y lleva 4 tornillos. Bueno, sacamos todos esos tornillos y les voy a enseñar cómo sale lo que es la bocina. Vean que aquí está atorado ahí adentro. Y igual pasa de este lado, él lo ha metido aquí y lleva esto aquí, lleva esta parte. Esto es lo que él lleva aquí. Y esta parte metálica va adherida aquí. Y vean que aquí tiene 3 huecos. Y es donde salen estas paticas que ustedes ven aquí. Y ahí van dobladas. Que es lo mismo que tenemos aquí. Vean, aquí tenemos las 3 patas que sostienen la parte donde va lo que es la bocina. Entonces vamos a sacar eso de ahí. Le hacemos presión hacia arriba. Y las desdoblamos. O sea, las enderezamos para que puedan salir por lo que es la ranura esa que ustedes ven. Con ayuda de esta pinza yo las enderezo y aquí la saco. Vean, aquí ya salió y aquí tenemos lo que es la bocina. Vean cómo está esta en peor estado aún. No sé si se aprecia bien ahí, está bastante oxidada. Entonces necesitamos sacar esto de aquí. Vean cómo se pegó, el sucio y todo hace que se pegue. Y entonces yo voy a lijar esto que tengo aquí. Primero lo voy a pasar una lima y luego lo lijo para sacar la vieja. Igual voy a hacer aquí y voy a poner la nueva. Entonces voy a poner el video en pausa mientras voy lijando esto que es aquí. Vean que esta es una lima y por aquí tengo papel de lija. Luego que termine de lijarlo voy a usar un poquito de aceite y voy a tratar de sacar esto de aquí. Vean ya como poco a poco vamos eliminando lo que es el óxido.
Y bueno, seguimos limando. Bueno, por aquí yo creo que ya lo lijé lo suficiente, ya lo limé y le coloqué aceite. Este es un aceite lubricante que lo usan para hacer mantenimiento a este tipo de cosas. Aquí le llaman aceite 3 en 1, no sé cómo lo llamarán allá. Es un aceite que ayuda a eliminar lo que es la corrosión y lubrica. Entonces lo dejamos un rato aquí que haga su efecto, lo dejamos de esta posición para que el aceite vaya cayendo. Podemos dar unos golpecitos para que vaya aflojando y bueno, lo dejamos unos minutos para que él haga su trabajo. Bien, entonces continuamos aquí con la ayuda de un alicate. Yo agarro esta pieza aquí e intento girarla y vean que ahí ya gira y entonces le hacemos presión hacia abajo, le vamos haciendo presión y ahora lo vamos girando y sacando. Vean que ahí ya va saliendo y entonces ya sacamos lo que es la pieza vieja. Vean que es exactamente igual a esta. Ahora vamos a poner lo que es la pieza nueva, pero primero voy a buscar algo con que limpiar esto y volver a pasarle un poco de lija para quitarle cualquier suciedad o cualquier residuo de óxido que haya quedado por allí. Entonces limpiamos esto muy bien para quitar cualquier residuo de óxido. Lijamos sin afincar mucho la parte donde estaba donde estaba lo que es la bocina. Ven que aquí se ve más oscuro, entonces eliminamos eso con lo que es la lima. Recuerden no afincarlo mucho. Vean que yo voy girando aquí la parte de abajo para que todo quede bien parejo. Yo creo que ya es suficiente, lo volvemos a limpiar. Colocamos aceite. Bueno, primero vamos a pasarle la lija para quitar las impurezas pequeñas y la aplicamos igual. Lo vamos girando y vamos pasando lo que es el papel de lija. No hay que desbastar demasiado el eje porque si no esto nos quedaría flojo y no es la idea. Simplemente tiene que quedar justo, no apretado que nos gire, pero sí quedar justo. Bueno, aquí ya terminamos de lijar y colocamos lo que es la pieza, lo que es la bocina, y vean cómo queda. Ahora sí queda bien. Entonces lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado. Vean cómo está aquí corroído. Entonces vamos a limar, luego a lijar y ponemos la otra pieza nueva que también la tengo por aquí. Aquí está, esta es la otra parte que va aquí. Entonces aplicamos lo mismo, limamos, lijamos y lo lubricamos un poco y le ponemos la pieza nueva. Bueno, aquí ya lijamos las dos. Vean que aquí lo que hice fue poner esto y igual de este lado ponemos esta. Entonces ya tengo lo que son las dos partes. Y entonces bien, ahora lo que falta es armarlo. Entonces bien, aquí tenemos la parte trasera y esta que tiene las roscas es la parte que va atrás. Tienen que fijarse muy bien cuando lo hagan para que no lo coloquen de la manera equivocada. Entonces colocamos esto aquí y que las tres uñas estas, las tres paticas, coincidan con las tres ranuras de atrás. Entonces ahí coinciden dos y falta uno. Y entonces ahí sí tenemos las tres. Aquí tenemos las tres uñas, las tres patas que son las que van a sostener lo que es la bocina. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a doblarla. Ponemos bien esta, ya tenemos una y vamos por partes. Con paciencia vamos a ir doblando las tres. Y entonces nos faltaría esta que está aquí. Recuerden que tiene que quedar ajustado, entonces la agarramos de la punta y le hacemos fuerza hacia adelante. Vean esto aquí que me acabo de inventar. Con el de pala le hacen presión hacia adelante y con este lo aprietan, que quede bien ajustado. Entonces, ponen el de pala aquí y entonces aquí ya tenemos la pieza lista. Ahí ya la tenemos fija y
colocamos el eje y vean que ahora el eje sí gira perfectamente. Antes de colocarlo lo dejamos aceitado para que no suene mucho. Entonces vean que ahí él se mueve, que no va a quedar fijo porque tiene esto que está aquí, que ustedes ven que le hace como presión. Ya les voy a mostrar esto que ustedes tienen aquí. Cuando ustedes lo aprietan, esto que está aquí hace presión, vean que sobresale, entonces hace presión y lo mantiene en su sitio. Esto es así. Entonces ya nos faltaría esta de este lado, que la colocamos de igual manera. Esto va a quedar así, ahí queda bien sujeta, y hacemos lo mismo con las otras dos. Y bueno, este es el resultado. Vean, aquí ya la tenemos, y entonces ya tenemos lo que son las nuevas bocinas en las dos partes de donde se va a apoyar el eje. Ahora solo resta armar. Estos huecos calzan con esto que está aquí. Buscamos lo que es el eje y tenemos la parte trasera. Y aquí tenemos la parte delantera, que también tiene, vean que aquí sobresalen esas uñitas y quedan aquí. Hay que calzarlo bien. Bueno, entonces ahora vamos a colocar, él lleva aquí 1, 2, 4 tornillos y seguimos armando. Bien, aquí ya pusimos lo que son los 4 tornillos. Ya pusimos la parte aquí trasera, vean que la apretamos aquí, esto es lo que hace girar. Y bueno, entonces ahora vamos a poner lo que es el frontal, que es este que está aquí, y vean que aquí tiene 4 tornillos, lleva 4 tornillos. Y bueno, ustedes ven estos huecos que están aquí, aquí viene el plástico trasero, el plástico que va aquí, y vean que tiene unas pestañas. Esas pestañas entran aquí. Bueno, entonces vamos a apretar esto que está aquí, ponemos la parte trasera y nos venimos a lo que es la parte del aspa. Bueno, aquí ya puse lo que son los 4 tornillos y la parte trasera. Aquí sale el cable, aquí tenemos esta parte, y ahora vamos a lo que es el armado de la parte del aspa. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de la jaula, la parte metálica. Vean que aquí tiene el agarradero, entonces esta es la parte que va hacia arriba. Y aquí tenemos los 4 huecos que coinciden con estos 4 huecos que ustedes ven aquí. Entonces los cuadramos y simplemente los apretamos. Tenemos el tornillo y así hacemos lo mismo con los otros tornillos. Bueno, ahora ponemos lo que es el aspa. Ella lleva un tornillo aquí y entonces ella la calzamos aquí y apretamos el tornillo, que es el que va a mantener el aspa en su lugar. Apretamos bien para que el aspa no se ruede, y vean que ahí no se rueda. Y entonces aquí ya el aspa gira. Por aquí tenemos la otra tapa, la que va cubierta. Vean que aquí tiene unos ganchos, y bueno, la colocamos también por medidas de seguridad. Entonces la calzamos primero arriba y luego calzamos los demás ganchos. Estos son los ganchos de los que les hablo. Una vez que la calzamos aquí arriba, cerramos los ganchos y los ganchos la mantienen en su lugar. Tiene 4 ganchos. Bueno amigos, y así de esta manera llegamos al final del video. El video sobre cómo cambiar unas bocinas de un ventilador, y era que este ventilador se trancaba, le costaba mucho para arrancar y hasta llegó a dañar el capacitor. Bueno, entonces cambié el capacitor, cambié lo que fueron las bocinas ya que estaban trancadas, y bueno, ya ahí ustedes pudieron observar lo sencillo que es cambiar unas bocinas de un ventilador para que este vuelva a funcionar. Bueno amigos, si les gustó el video denle like al video, suscríbanse, cualquier duda, cualquier comentario déjenlo aquí abajo y activen las notificaciones para que estén al pendiente de los videos que voy a subir. Esto forma parte de lo nuevo que son esta sección que se llama reparaciones caseras, ya que en cualquier casa hay un ventilador y esa es una falla muy común en los ventiladores. Es como cambiar un rodamiento, pero en este caso no funciona con rodamiento, funciona con bocinas. Y bueno, hay ventiladores también que son con rodamientos y también se cambian y el ventilador vuelve a servir. Bueno amigos, hasta la próxima.